la redacción, su pregunta debería estar planteada como, perdón, con signos de interrogación, ¿no? ¿Cómo superar, digamos, es mi pregunta, el estado patrimonialista en América Latina? Ya, entonces voy a tratar de responder esta pregunta más o menos siguiendo el formato TED. No tengo el guión, pero la idea es que ustedes hagan algo parecido. Y si pueden más bien entrar a TED y ver cómo trabajan los expositores, mucho mejor, porque ellos obviamente tienen mayor experticia que yo. Bien, entonces yo voy a responder la pregunta planteada en la pantalla. ¿Cómo superar el estado patrimonialista en América Latina? Pero antes yo quiero preguntarles a ustedes, ¿no? Lo que están viendo ahí es un pato, porque este pato que ustedes están viendo hace cuac como un pato, se mueve por el agua como un pato, tiene los colores de un pato. Y lo que yo quisiera saber es si ustedes creen que es un pato. ¿Es un pato o no es un pato? Cualquiera de ustedes. No es un pato, o sea, es un pato falso. Es un Es como pato. de porcelana. Eso parece de porcelana, de hule. No De es un pato. plástico. Bueno, lo mismo podríamos decir de los estados en América Latina. Los estados en América Latina, para empezar, se llaman estados. Tienen constituciones, promulgan leyes, tienen burocracia, parecen estar organizados como los estados europeos, pero la pregunta es si estos estados se parecen a los estados con altas capacidades o no, es decir, a los estados modernos o no. Eso es lo que voy a tratar de responder para empezar esta exposición. Y lo que se puede responder a partir de los datos existentes es que ese Leviatán de Hobbes, que se caracterizaba, ¿no?, por el imperio de la ley, y se expresó de esta manera en el texto de Hobbes: no hay poder sobre la tierra que se le compare. Ese estado ideal en América Latina no parece existir en la mayor parte de países. Entonces, vemos que el Estado moderno y el Estado latinoamericano no son similares, toda vez que el Estado latinoamericano, como explicaré después, tiene rasgos patrimonialistas. Lo que ustedes ven aquí es un gráfico que muestra el número de homicidios en América Latina. Esta es la región más mortífera del mundo. Si esta región es la más mortífera, la más violenta del mundo, entonces deberíamos preguntarnos si ese leviatán de papel que parece que existe en América Latina se cimenta en realidad sobre la violencia y sobre la muerte de muchas personas. Lo cierto es que este leviatán de papel no parece caracterizarse por tener una burocracia basada en el mérito y la carrera civil. Los burócratas que se orientan en base o que acceden a la función pública a través de concursos de mérito, exámenes, suelen compartir una identidad de compromiso con el sector público. Son menos proclives a la corrupción porque valoran mucho su cargo y tienen expectativas de carrera civil. Entonces, la corrupción también disminuye sustancialmente cuando hay carrera civil y hay acceso a los cargos públicos a través de concursos de méritos, en realidad concursos de méritos, y no a través de lo que se denomina en nuestra cultura palanca, ¿no? Algo muy común para acceder al sector público. Entonces, para empezar, estos estados latinoamericanos patrimonialistas no reproducen estas prácticas, sino otras prácticas basadas en el patronazgo, en el clientelismo, y eso es lo que los distancia, ¿no?, de la burocracia o del Estado con altas capacidades. Un Estado con altas capacidades es un Estado que ofrece dos tipos de servicios a los ciudadanos: seguridad, es decir, nadie compite con su monopolio legítimo de la fuerza, y servicios públicos de calidad. Lo que vemos en pantalla es una muestra de la incapacidad del Estado de Leviatán para controlar la pandemia del COVID en Ecuador, ¿no? Un poco de gel, una camilla en el aeropuerto, como si eso tuviera alguna utilidad para hacer seguimiento a los casos positivos y demás. ¿Por qué entonces en América Latina, en la mayor parte de países, las élites políticas no han logrado construir un Estado capaz y democrático? Según la literatura existente,
El socialismo del siglo XXI no logró construir un Estado capaz y burocrático, pese a que en especial uno de los líderes que ustedes ven ahí sentado hablaba mucho de la mediocridad y hablaba mucho de la necesidad de hacer las cosas extremadamente bien y extremadamente rápido, y tenía una formación además doctoral en economía. ¿Por qué entonces ni esa tendencia ni la élite tradicional de América Latina han logrado construir un Estado burocrático? Y cuando hablo de la élite tradicional, me refiero a los hijos de los hijos de los hijos de los colonizadores y a los migrantes europeos que se vincularon con los colonizadores y que son los que tienen el poder político y el poder económico en nuestras sociedades, predominantemente, con raras excepciones. Esta élite, según el sociólogo Jesse de Souza, es una élite del atraso. Es decir, es una élite que no parece en realidad empujar hacia adelante ni el Estado ni la economía. Finalmente, nos recomiendan muchos autores norteamericanos que sigamos las directrices del FMI, pero lo que no nos dicen es que las directrices del FMI, las políticas del FMI, en el 99% de los casos, generan graves problemas económicos y sociales, y en la mayor parte de casos, el retorno, ¿no? El retorno de las alternativas populistas. Entonces, ¿por qué nuestras élites han sido incapaces? Quizá porque nuestras élites reproducen viejas prácticas, pero también porque quizá nuestras élites no piensan nuestra realidad en nuestros propios términos. Ahora, construir un Estado burocrático y construir democracia en América Latina es difícil en la medida que los enemigos de la democracia tienen mucho poder. Y ya no hablo solamente de los caciques de pueblo, de provincia, que tienen una larga red de clientelas y que obviamente tratan de extraer recursos del Estado y se benefician de una democracia que se basa en la repartición de rentas. Hablo también ya de carteles que incluso han llegado a Ecuador y que afectan a otros países y que ponen al Estado en jaque y concretamente al servicio de seguridad, compiten con el monopolio de la violencia. Pero también hablo del capitalismo predominante en América Latina, un capitalismo que puede denominarse jerárquico u oligárquico, en el que las rentas se obtienen principalmente a través de contactos, a través del acceso privilegiado al Estado. Lo que vemos aquí es a un mexicano que tiene muchos medios en América Latina y que capturó algunos medios en Ecuador a través de concursos supuestamente libres, meritocráticos, pero en realidad vemos una captura de frecuencias que puede tener mucha relación con el acceso privilegiado al Estado a través de un mecanismo extendido en América Latina que se denomina el soborno. Muchos dirán que esta realidad que no se puede resolver a través de las élites tradicionales debe resolverse a través de dictaduras, pero América Latina ya pasó por muchas dictaduras y esas dictaduras nunca superaron el Estado patrimonialista, reprodujeron las viejas prácticas y terminaron concentrando las rentas en las clases altas y en la burocracia estatal. Además, no lograron generar un modelo de desarrollo sustentable. Entonces, quizá no valga la pena enfrentar este tipo de dictaduras porque ya sabemos que las dictaduras traen mucho dolor, mucha infelicidad y muchas violaciones de derechos humanos. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda esta democracia que sostiene a líderes de poca monta, porque hay mucha gente que se beneficia del sistema, pero quizá esa no es la solución para construir un Estado más burocrático, más moderno, más incluyente. La solución quizá pasa por este apoyador que participó de redes clientelares, pero que prefiere dejar la fila, ¿no? Alejarse y más bien estudiar una maestría en ciencia política, con mención en políticas públicas, ¿no? Y le gusta leer y le gusta estudiar y le gusta comprender la política, pero en términos científicos, de tal manera que pueda aportar algo nuevo al país, porque de otro modo las élites latinoamericanas que conforman una minoría reproducen los mismos vicios y las mismas prácticas. Estoy hablando de las élites, incluyendo a la clase media, que en América Latina no supera el 25% de la población. Según distintos enfoques teóricos, solo las clases medias pueden construir democracia, pueden promover democracia, pero solo las clases medias educadas, y por eso es importante el acceso a la educación y la comprensión científica de la política. Pero no solo eso, sino también el integrarnos en nuestra sociedad. Es común que en América Latina existan élites que hablen francés, viajen a Francia, o que financien incluso obras en otros países, pero esas élites que hablan francés o hablan inglés rara vez están vinculadas a la comunidad porque no nos vemos como iguales. Entonces quizá deberíamos empezar por sentirnos iguales, por actuar como iguales y por vincularnos a la sociedad a la que pertenecemos. Y quizá de esa manera podemos pensar políticas originales,
políticas que verdaderamente transformen esta sociedad, tal como las pensó Singapur. Y aquí solo voy a dar un ejemplo de cosas que verdaderamente cambian la realidad. Singapur ciertamente tuvo un gobierno autoritario, pero no fue el autoritarismo el que explica que ese país sea el más competitivo del mundo y uno de los más ricos del mundo y uno de los más interculturales y multiculturales del mundo. Lo que explica, según las palabras de los propios líderes de Singapur, el progreso de ese país es el hecho de que la vivienda pública, la vivienda construida por el Estado, es la vivienda en la que viven el 80% de los ciudadanos de ese país. Y además, esas viviendas están ubicadas en bloques donde obligatoriamente todas las etnias del país deben estar representadas. Para muchos líderes de Singapur, el lugar donde la gente vive es más importante que las políticas económicas de industrialización y demás, y es que esto tiene relación también con el hecho de construir democracia a partir de la comunidad. Muchas gracias. Entonces, esa es la exposición que yo quería